Continuando en el libro de Ezequiel y en este tiempo que ya nos hemos adentrado, un tiempo de restauración. Entonces vamos, mis hermanos, a Ezequiel capítulo 35, perdón. Ezequiel capítulo 35 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 36, versículo 15. Desde el capítulo 35:1 a 36:15. Y la palabra del Señor dice así: y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él, y dile: así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá. Ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. Haré del monte Seir desierto y desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas, y sabréis que yo soy el Señor, por cuanto has dicho: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos, y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo: están desolados, nos han sido dados para alimento. Con arrogancia habéis hablado contra mí y habéis multiplicado vuestras palabras contra mí. Yo lo he oído. Así dice el Señor Dios: para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros: ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por tanto profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones, os han hecho blanco de habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas, a las ciudades abandonadas que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Señor Dios: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que tierra, perdón, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio del alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles: así dice el Señor Dios: he aquí yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones, por lo cual así dice el Señor Dios: yo he jurado que las naciones
que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo, porque pronto vendrán. Pues he aquí, estoy por vosotros, y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Señor. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Dios. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, oh Señor, qué privilegio tenemos, oh Señor, de como pueblo tuyo poder considerar tu palabra y ver cómo cumples tus promesas, oh Señor. Padre Celestial, cómo ciertamente restaurarás y sacarás de toda aflicción a tu pueblo para gloria tuya, oh Señor. Padre Celestial, oh Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones, usa mi vida para una fiel proclamación, oh Señor, y que seas solamente tú exaltado en tu gran salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, un pasaje con escenas de venganza, pero también con la gran salvación de parte del Señor, con el gran consuelo para su pueblo. Y mis hermanos, para entender mejor este pasaje, necesitamos tratar de imaginar un poco antes y ver al pueblo de Israel saliendo de su tierra, muchos de ellos sin poder siquiera enterrar a sus seres queridos que habían muerto en ese asedio, en esa toma de la ciudad, dejando sus posesiones, sus casas en ruinas y todo ello quedando atrás, pero a todo ese dolor se le sumaba otra gran tristeza, y era que los enemigos más antiguos del pueblo de Israel estaban celebrando la caída de Israel, estaban celebrando que estaban siendo echados de su tierra y estaban pensando en tomarla para ellos. Y mientras pensamos en esto, mis hermanos, necesitamos también considerarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que este pasaje está más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar. Porque mientras nos imaginamos al pueblo de Israel saliendo de la tierra que el Señor les había dado, también podemos desde ya ir pensando en aquella escena cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron echados de la presencia del Señor a causa del pecado. Y hasta el día de hoy estamos a la espera de estar nuevamente en la presencia del Señor, y este pasaje es una sombra de ese volver a la tierra que el Señor preparó para su pueblo. También necesitamos entender, mis hermanos, que la tierra, la idea, el concepto de tierra y un lugar para el pueblo de Dios es importante en este pasaje. Y hay un escritor cristiano, los que hablan inglés me perdonarán, Graham Goldsworthy,
un escritor cristiano, ha explicado acertadamente el reino de Dios. Y él dice que el reino de Dios consiste en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Lo más parecido a esta descripción gloriosa en Israel tal vez fue durante el reinado del rey David y el rey Salomón. Pero el tiempo pasó e Israel se convirtió en una nación que se degradó a causa del pecado, al punto de perder el lugar que Dios les había dado por haberle dado la espalda a Dios. Seguían siendo el pueblo de Dios, habían sido expulsados de su tierra a causa de sus pecados, y sin embargo el Señor en su misericordia tiene un mensaje esperanzador para su pueblo, y fue esperanzador para Israel, y también lo es para la iglesia de todos los tiempos. He titulado este sermón Restaurando la heredad. El mensaje para nosotros es que el Señor restaurará su tierra y al pueblo que la perdió. He dividido este pasaje en dos partes. La primera de ellas es que el Señor hará esta restauración desolando a los desoladores, y veremos esto desde el versículo 1 del 35 hasta el capítulo 36, versículo 7, y de ahí en adelante veremos que el Señor lleva a cabo esta restauración, restaurando a los desolados. Vamos a nuestro primer punto. El Señor restaurará su tierra y al pueblo que la perdió. No voy a estar leyendo todos los versículos otra vez, pero sí les pido que tengan sus miradas en sus Biblias, porque sí voy a estar refiriéndome a los versículos y voy a leer algunos. Pero en el versículos 1 al 4 del capítulo 35, vemos que el Señor anuncia su juicio de dejar desolado, es decir, sin habitantes y en ruinas, al monte Seir. La pregunta en este punto es: ¿a quién representa el monte Seir? La respuesta es que representa a Edom. ¿Quién es Edom? Es el nombre que recibieron los descendientes de Esaú. Y vamos a ver por qué esto es tan importante. Prepárese, mi hermano, para hacer un recorrido rápido por la historia de estos dos pueblos, para que podamos considerar esta enemistad de la cual está hablando el Señor. El Señor está hablando de juicio contra la nación hermana del pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Mis hermanos, desde Génesis se nos cuenta que desde que estos dos eran apenas unos bebés, es decir, Jacob y Esaú, en el vientre de su madre ya estaban peleando. Jacob llegó a ser el pueblo de Israel y Esaú llegó a ser el pueblo de Edom, y luchaban, pero según los propósitos de Dios, el mayor, ya había establecido Dios que el mayor serviría al menor. Entonces hay una enemistad desde su propia concepción. Génesis 25 al 25 y 23 dice que anuncia al Señor: dos naciones hay en tu seno, le dice a la madre de estos hombres, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Al crecer estos hermanos, Esaú despreció su derecho a la primogenitura, su privilegio de haber sido el hijo mayor. Él despreció esto. Génesis 27:41 dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por
mi padre es tan cerca. Entonces, ¿qué? Mataré a Jacob. Desde entonces comenzó una rivalidad que duraría mientras los dos pueblos existieran. Edom, muchos años después, no dejó pasar al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fatigado, cansado, tenían que pasar por las tierras de Edom. Edom no los dejó pasar, sino que por el contrario, los hostigaron cuando necesitaron ayuda. Se unieron a los enemigos de Israel a lo largo de la historia. Eso nos muestra la palabra del Señor en el Salmo 84. Ellos se alegraron por la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Edom, y no les importó el derramamiento de sangre. Como consecuencia, versículos 7 al 9, el Señor dice que los entregaría para ser asesinados y que sus tierras también quedarán desoladas. Miremos el versículo 10. Dice el Señor: por cuanto has dicho, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Entonces es una nación, son los hermanos de Israel, la nación hermana de Israel, pero están felices de que Israel haya sido desterrado y están esperando tomar posesión de la tierra, sin importar que Dios había hablado acerca de esa tierra y que su pueblo, a su pueblo había sido entregada. Ante el destierro de Judá, entonces que Edom quería apoderarse, dice ahí, de las dos tierras. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, de las tierras de Israel en el norte y de las tierras de Judá en el sur. De todo el pueblo de Israel quería apoderarse Edom cuando ellos fueron expulsados. Sin duda que la enemistad hacia su hermano era grande y era una enemistad, como lo describe el pasaje, una enemistad perpetua. Esta enemistad, mis hermanos, es una sombra y es un reflejo de la enemistad eterna entre aquellos que menosprecian a Dios como lo hizo Esaú y aquellos a quienes Dios salva como lo hizo con Jacob. Note, mis hermanos, que esta historia está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. La pregunta es: ¿con cuál de estos dos pueblos te identificas? ¿Te identificas con aquellos que como Esaú desprecian a Dios? ¿O con aquellos que el Señor en su misericordia salva? ¿Con cuál te identificas? Esta enemistad nos deja una enseñanza en este punto, mis hermanos. Hermanos y amigos, es lamentable que las peores enemistades y riñas se presenten entre familiares. Proverbios 18:19 dice que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y sus pleitos son como cerrojos, los cerrojos de una fortaleza. Es lamentable que de aquellos supuestos a apoyarse mutuamente vengan las heridas más profundas que se mantienen en el tiempo, como lo vemos con estos dos hermanos. Te pregunto, querido hermano y amigo, ¿cuántas enemistades del pasado has cargado hasta el día de hoy? Tienes que recordar que ni tu indiferencia, ni tu enojo, ni mucho menos tu venganza traerá la justicia verdadera. Si tú eres un creyente, por la gracia de Dios en tu vida, puedes perdonar como Dios perdonó. La palabra del Señor llama a los hijos de Dios a dejar la venganza en manos del Señor.
Mateo 5, 43, 45 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esto es para creyentes. Pero estas palabras pueden sonar muy extrañas e imposibles para aquellos que no han experimentado el amor de Dios. ¿Perdonar a mis enemigos? ¿Perdonar a esta persona? Después de todo lo que me hizo, eso suena imposible para alguien que no ha conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que hace la diferencia entre una persona y otra. Fue el amor de Dios el que hizo la diferencia entre Jacob y Esaú. Malaquías, capítulo 1, versículos 2 al 4, dicen, y fíjense cómo se conecta Malaquías con nuestra historia y con lo que estamos hablando. El Señor hablando con Israel dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? El Señor responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, ¿qué? Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío. Y atención a esto, pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Para siempre. Querido amigo que nos acompañas, el amor de Dios que hace la diferencia entre una persona y otra, que cambia a una persona, fue manifestado en Jesucristo. Él murió para pagar por nuestros pecados en la cruz. Y solo por medio de Él, al creer en Él, dejarás de pertenecer al pueblo con el que Dios está indignado para siempre. Por lo cual, te clamo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podrás amar y perdonar como Dios perdona a todos los que confían en Él, no como las personas de Edom. Las personas de Edom que no solo se alegraron por la desolación de Israel, sino que quisieron sacar provecho, tratando de apoderarse de las tierras que Dios había prometido a su hermano y a su descendencia. A la gente de Edom no les importó que en esas tierras moraba el Señor y que eran posesión del pueblo elegido por Dios y eran posesión de Dios. Mire lo que dice versículo 12 y 13. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo, están desolados, nos han sido dados para alimento. Con arrogancia habéis hablado contra mí y habéis multiplicado vuestras palabras contra mí. Yo lo he oído, dice el Señor. Esta misma idea de arrogancia, la arrogancia de Edom hacia Dios, se desarrolla a partir del capítulo 36, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Mire cómo hemos avanzado en el pasaje, donde el Señor ahora habla a los montes de Israel. Mire lo que dice el versículo 1, y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Al hablarle el Señor a los montes, es una manera para referirse a las personas de Israel, una forma de hacerle saber a su pueblo que las intenciones jactanciosas de Esaú y de otras naciones por apropiarse de sus tierras,
la tierra de Israel, no ha pasado desapercibida por parte de Dios. Su actitud abusiva de apropiación con su desprecio hacia Dios y a su pueblo van a ser devueltos por el Señor. Vamos al pasaje en versículos 5 al 7 del capítulo 36. Dice: por eso dice el Señor Dios, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. Por tanto profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, así dice el Señor: he aquí yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones, por lo cual, así dice el Señor Dios, yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. ¿Cómo es esto consuelo, mis hermanos? Entonces recordemos que Israel deja sus tierras y Edom queda burlándose con la intención de apropiarse de esas tierras. Israel puede estar tranquilo porque Dios, en los versículos que siguen, les mostrará que Él tiene un plan de guardarlos, de reservar para ellos todo lo que les ha prometido. Dios no permitirá que sus enemigos se apoderen de esa tierra. Capítulo 36. Veamos lo que dice el Señor, o lo que ocurrió más bien con este pueblo de Edom. El Señor dice que los va a juzgar, que no les va a permitir hacer lo que ellos querían. Y entonces vamos a retomar qué pasó con Edom en la historia. Con el tiempo, Edom fue controlado por Asiria y luego fue controlado por Babilonia. Y después fueron expulsados de su propio territorio por los nabateos. Eran un pueblo árabe en el siglo V. Un edomita famoso es Herodes el Grande, y en cierta forma él continuó la enemistad histórica entre hermanos al tratar de matar al Señor Jesucristo. Irónicamente, los edomitas, que se habían alegrado por la caída de Jerusalén en el año 586, fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, tratando de defender Jerusalén. A partir de ese momento no se sabe nada más de los edomitas. Su gente fue exterminada tal como Dios lo había anunciado. Los que se alegraron por la desolación de Israel y trataron de apoderarse de la tierra, acabaron siendo desolados. Esto trajo consuelo al pueblo de Judá. Aunque estaban en el exilio, Dios cuidaría de sus tierras porque Él mismo estaba allí. El mensaje es que Dios seguía actuando a favor de ellos y que los estaba cuidando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios guarda y restaura todo lo que le pertenece. Esto nos lleva hasta nuestro segundo punto. El Señor restaura su tierra y al pueblo que la perdió, restaurando a los desolados. Y es que así como la tierra de Judá había quedado desolada, también el pueblo estaba desolado. Estaban desolados en el exilio, estaban con el corazón destrozado. Estaban tristes por la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de su reputación como pueblo de Dios, pero sobre todo por el aparente abandono de Dios. Estaban desolados. Pero mis hermanos, como un padre amoroso que sabe que su hijo necesita ser disciplinado y experimentar las consecuencias de sus hechos,
el Señor aún les ha reservado su misericordia y está orquestando todo lo que está ocurriendo para su restauración. Versículos 8 al 12. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque pronto vendrán. Pues he aquí estoy con vosotros y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré, ¿qué? Os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Señor. Así haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más serás privada de sus hijos. Mis hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan cuando comenzamos esta serie de Ezequiel en los primeros capítulos, cuando el Señor habla de la ciudad siendo asediada, y entre el profeta Ezequiel y la ciudad había como una cacerola, un elemento de metal, mostrando el distanciamiento que había y la separación que había entre el pueblo y Dios. Pero es maravilloso porque ya no se habla más de esa separación en este punto, sino que el Señor dice que está con su pueblo, que está por su pueblo y que actuará a favor de ellos. Ezequiel usa el recurso literario de la personificación, hablando a los montes de Israel como si tuvieran vida, para hablar, como una forma de hablar al pueblo de Israel, para referirse a ese pueblo exiliado cuyo espíritu estaba desolado. Pero esta vez el mensaje es de restauración. Volverán para ser plantados en su propia tierra. El territorio, mis hermanos, de Israel ya no sería conocido por el exilio y la muerte de sus habitantes. Si ustedes lo notaron, se dice de Israel, o sus enemigos decían que de Israel era una tierra donde se moría la gente, sus habitantes. Pero ya no sería más así. El Señor dice en el versículo 14, por tanto ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor. La restauración del Señor sería tal que ya no serían más objeto de burlas e insultos. Y miren cómo finaliza este pasaje. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportaréis más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor. El Señor restauraría al pueblo desolado. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Mis hermanos, si en Israel, o más bien la imagen de Israel saliendo de su tierra, si esa imagen nos sirve para recordar al hombre, Adán y Eva, siendo expulsados de la tierra, de la presencia de Dios, entonces también la restauración nos debe comunicar algo de el hombre volviendo a la presencia de Dios. Y esto es lo que promete el Señor a su pueblo. Querido hermano, el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra a causa de sus pecados, como lo fueron nuestros padres Adán y Eva, expulsados de la presencia del Señor a causa del pecado. Desde ahí, el hombre está buscando el tiempo en volver a la presencia del Señor según Dios lo prometió. Así que esta historia, esta profecía de restauración tiene que ver con eso, mis hermanos.
¿Has padecido, mi hermano, por causa de Cristo? Recuerdo algo que me contó mi mamá. Mi mamá me contó que de los labios de mi abuelo, él le dijo que no le iba a dar ninguna herencia si ella se volvía evangélica. Y yo no sé si ustedes han experimentado cosas similares como esa, que por seguir a Cristo, entonces el mundo les ha despreciado. Muchos por causa de Cristo han perdido posesiones, trabajos, familiares. Querido joven que estás escuchando esto, no temas volverte impopular por causa de Cristo. Que cobren ánimo las mamás entre nosotros, que ante los ojos del mundo han perdido la fama, tienen baja estima porque ellas se han dedicado al cuidado de sus hijos. Y entonces, según el pensamiento de este mundo, ya no son dignas de admiración, sino que están haciendo un trabajo de segunda. Cobren ánimo aquellas que se han dedicado a sus hijos para sembrar en ellos la palabra de Dios. A todos los que han sido humillados por causa del reino de los cielos, les digo, contemplen este pasaje y vean al Señor restaurando a Israel. Y tengan en cuenta esto: si el Señor prometió restaurar a quienes fueron desolados a causa de sus pecados, ¿cuánto más no restaurará a aquellos cuyos pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo en la cruz? Mis hermanos, como nosotros lo leímos en el Salmo 37, se acerca el día en que recibiremos mucho más que Israel. En el Salmo 37, algunos versículos dicen, mas los que esperan, dice, los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Versículo 11, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Versículo 27, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Versículo 29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 34, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Versículo 35, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué, pero no se halló. Mis hermanos, tal vez nosotros estamos viendo en este mundo cómo el mal prospera. Y en verdad, como creyentes somos peregrinos y extranjeros. Y estamos a la espera de la redención que el Señor llevará a cabo. El Señor traerá justicia, el Señor traerá restauración. ¿Qué pasó con Israel? Los que conocen la historia de Israel saben que eventualmente Israel volvería al cautiverio. Volvería del cautiverio a morar en su propia tierra. Volverían a reconstruir el templo en medio de insultos y burlas, en medio de amenazas por parte de sus vecinos. Y la ciudad y el templo fueron reconstruidos, pero no se volvió a ver en Israel un reino tan glorioso como en tiempos de David y Salomón. Y tampoco se dice que la gloria del Señor descendió a ese templo. Es interesante, porque nos podemos preguntar qué ha pasado con el pueblo de Dios en el lugar de Dios
bajo el gobierno de Dios. Esta historia, como lo decíamos antes, es una sombra de la restauración final de Dios. Mientras llega ese día, todos aquellos que no han creído en Cristo para ser salvos, seguirán oponiéndose a la iglesia de Dios, tratando de dominar el mundo, menospreciando al Creador y dueño de todo, viviendo para sí mismos como si Dios no existiera, como si esta vida fuera todo lo que hay. En el pasado, el pueblo de Dios sufrió por entregarse al pecado. Ahora la iglesia es blasfemada y perseguida por haberse entregado a Cristo. Por causa de él, muchos han perdido sus trabajos, sus posesiones, su patria y hasta la vida. Pero se aproxima el día en que Dios restaurará no solamente la tierra de Israel para su pueblo, sino el mundo entero para su amada esposa, para su iglesia. La pregunta es, ¿en qué grupo estarás al final? ¿Entre los pecadores que serán desolados por Dios? ¿O entre el pueblo redimido por Cristo? El Señor pronto volverá y restaurará su tierra al pueblo que redimió.